enseñando niños o enseñando corderitos, practicando o jugando, con cariño o con fuerza. Por favor, no se vayan, vendremos en un momento. Gracias por regresar. En esta ocasión estaremos mirando como por un telescopio acerca de tantas formas que hay de instruir, de enseñar. Y cuando se trata de educar para la eternidad, entonces ese telescopio tiene que dirigirse en una forma más profunda, más lejana, de verdad, que sepamos que está siendo dirigido hacia la eternidad. Y una forma más efectiva de enseñar es cuando estamos instruyendo con acciones. Y para esto hay que tomar tiempo para leer y también para estar con nuestros hijos, para formar un círculo de lectura. Sí, es posible formar un círculo de lectura en el hogar, en el cual cada miembro de la familia pondrá a un lado las ocupaciones del día y se unirá en el estudio. Los jóvenes que han estado acostumbrados a leer novelas y libros de cuentos triviales recibirán especial beneficio por participar del estudio familiar vespertino. Instruya, no diga. A los padres se les encomienda la gran tarea de educar y enseñar a sus hijos para la vida futura e inmortal. Muchos papás y mamás parecen pensar que si alimentan y visten a sus pequeñitos y los educan de acuerdo con las normas del mundo, ya han cumplido su deber. Están demasiado ocupados con los negocios o el placer para hacer que la educación de sus hijos sea el objeto de estudio de sus vidas. No procuran educarlos para que empleen sus talentos para honra de su Redentor. Salomón no dijo, di al niño su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, sino que él dijo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejito no se apartará de él. Educar para ejercer dominio propio, esto es educación. Ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad que la preparación y la educación de vida de los jóvenes y de los niños. No hay influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida. La naturaleza del hombre es triple y la educación recomendada por Salomón comprende el recto desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales. A fin de realizar debidamente esta obra, los papás y los maestros deben comprender cómo debe ser la manera de vivir del niño. Esto comprende más que un conocimiento de libros o el aprendizaje en la escuela. Abarca la práctica de la temperancia, la bondad fraternal y la piedad. El cumplimiento de nuestro deber hacia nosotros y nuestros prójimos y Dios. La enseñanza de los niños debe guiarse por principios diferentes de los que gobiernan la enseñanza de los animales irracionales. La bestia debe únicamente acostumbrarse a someterse a su maestro, pero el niño debe aprender a controlarse a sí mismo. La voluntad debe enseñarse para que obedezca los dictados de la razón y la conciencia. Es posible disciplinar a un niño para que, como la bestia, no posea voluntad propia, al hundirse su individualidad en la de su maestro o sus padres. Esta enseñanza no es buena y tiene efectos desastrosos. Los niños que son educados en esta forma carecerán de firmeza y decisión. No se los enseña a obrar por principio. Las facultades del razonamiento no se fortalecen por el ejercicio.
Hasta donde sea posible, cada niño debería ser enseñado a confiar en sí mismo. Al poner en ejercicio las diferentes facultades, aprenderá dónde es más fuerte y en qué es deficiente. Un instructor sabio dará atención especial al desarrollo de los rasgos más débiles, a fin de que el niño forme un carácter bien equilibrado y armonioso. La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro, los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella los niños han de aprender que Dios es su Padre, y de las hermosas lecciones de su palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. Por la inculcación de sus principios, deben aprender a hacer justicia y juicio. Este es un libro de promesas, de bendiciones y reproches. La mamá debe mantener la mente fresca y llena con las promesas y las bendiciones de la palabra de Dios. Y también debe tener en cuenta las cosas prohibidas, para que cuando sus hijos obren mal, pueda presentarles un reproche por medio de la palabra de Dios y mostrarles cómo están afligiendo al Espíritu de Dios. Enseñarles que la aprobación y la sonrisa de Jesús tiene más valor que la alabanza o los halagos o la aprobación de los más ricos y los más exaltados. Los más instruidos de la tierra hay que conducirlos a ellos diariamente a Cristo, con amor, con ternura, con fervor. No debéis permitir que ninguna cosa se interponga entre vosotros y entre esta gran obra. Las lecciones de la Biblia tienen una influencia religiosa y moral en el carácter. Cuando se las pone por obra en la vida práctica, tienen esa gran influencia. Por ejemplo, Timoteo aprendió estas lecciones prácticas. El gran apóstol a menudo lo condujo a lugares apartados y le formuló preguntas acerca de la historia bíblica. Le mostró la necesidad de desterrar toda conducta equivocada y le dijo que la bendición alcanzaría con seguridad a todos los que fueran fieles y veraces y les concedería una adultez noble y recta. Una madurez noble y bien encuadrada no viene por casualidad. Es el resultado del proceso modelador de la edificación en el carácter. Y esto ocurre en los primeros años de la juventud y en la niñez, y de la práctica de la ley de Dios en el hogar. Dios bendecirá los esfuerzos fieles de todos los que enseñen a los niños de acuerdo con las instrucciones de Dios. Hay que presentar el amor de Dios como un tema admirable. Los niños de cada familia han de ser criados con la educación y la amonestación del Señor. Deben controlarse las propensiones al mal, deben subyugarse los temperamentos violentos y los niños deben aprender que son propiedad del Señor, son comprados con su propia sangre preciosa y que no pueden vivir una vida de placer y vanidad a fin de realizar su propia voluntad y llevar a cabo sus propias ideas. Y a pesar de eso, seguir perteneciendo al grupo de los hijos de Dios. Hay que instruir a los niños con bondad y paciencia. Los padres deben enseñarles el amor de Dios, de modo que les resulte un tema agradable dentro del círculo familiar. Y la iglesia debe asumir la responsabilidad de alimentar a esos corderitos, tanto como a las ovejas del rebaño. Los relatos proporcionan seguridad al niño tímido. Solamente la sensación de la presencia de Dios puede desvanecer el temor que para el niño tímido haría de la vida una carga. La lectura de la Biblia graba en él, en su memoria, la promesa. Asienta campamento el ángel de Jehová en derredor de los que le temen y los defiende. Hay que leer la maravillosa historia de Eliseo, cuando estaba en la ciudad de la montaña y había entre él y el ejército de enemigos armados un círculo poderoso de ángeles celestiales.
Hay que leer cómo apareció el ángel de Dios a Pedro cuando estaba en prisión. También hay que estar recordándoles acerca cuando él también estaba condenado a muerte, cómo el Señor lo sacó y lo ayudó a estar salvo, pasando por entre los guardianes armados y las macizas puertas de hierro con sus cerrojos y barrotes. Hay que leer la escena desarrollada en el mar, cuando Pablo el prisionero, en viaje al lugar donde iba a ser juzgado y ejecutado, dirigió a los soldados y marineros náufragos, abatidos por el trabajo, la vigilancia y el ayuno, y grandes palabras de valor y esperanza dio. Os exhorto a que tengáis buen ánimo, dijo Pablo, porque no habrá pérdida de vida alguna de entre vosotros. Porque estuvo junto a mí, dijo Pablo, esta noche un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, el cual decía, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí que Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Con fe en esta promesa, Pablo aseguró a sus compañeros, no se perderá un cabello de vuestra cabeza, y así ocurrió. Por el hecho de estar en ese buque, en ese barco, un hombre por medio del cual Dios podía obrar, toda la carga de soldados y marineros paganos se salvó. Todos escaparon a salvos a tierra. No fueron escritas estas cosas únicamente para que las leamos y nos asombremos, sino para que la misma fe que obró en los siervos de Dios de antaño, obre en nosotros. Donde quiera que haya corazones llenos de fe que sirvan de conducto a su poder, no será menos notable su modo de obrar ahora que entonces. Tened una fe firme y enseñad a vuestros hijos que todos dependemos de Dios. Leed la historia de los 4 jóvenes hebreos. Impresionad su mente con la comprensión de la influencia para el bien que fue ejercida en el tiempo de Daniel, gracias a una estricta observancia de los principios. Simplificad las lecciones de la Biblia. Los padres deben enseñar a sus hijos lecciones de la Biblia, haciéndolas tan simples, de modo que puedan comprenderlas rápidamente. Hay una segura fuente de instrucción, y esa es también encontrada en otro libro, el libro de la naturaleza. Ese debe ser nuestro gran texto después de la Biblia. Y aún con esto, no es capaz de aprender lo que se enseña por medio de la página impresa o de ser iniciado en la rutina del aula. La naturaleza presenta una fuente infalible de instrucción y deleite. El corazón, que aún no ha sido endurecido por el contacto con el mal, es perspicaz para reconocer la presencia que penetra todas las cosas creadas. El oído que no ha sido entorpecido por el vocerío del mundo está atento a la voz que habla por medio de las expresiones de la naturaleza. Y para los de más edad, que necesitan continuamente los silenciosos recordativos de lo espiritual y de lo eterno, la enseñanza de la naturaleza no dejará de ser una fuente de placer e instrucción. Utilizada como libro de texto en el Edén, fue eso. La naturaleza, todo el mundo natural está destinado a ser intérprete de las cosas de Dios. Para Adán y Eva, en su hogar en el Edén, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, rebosante de la instrucción divina. Para sus oídos atentos, hacía repercutir la voz de la sabiduría. La sabiduría hablaba al ojo y era recibida en el corazón, porque ellos comulgaban con Dios en sus obras creadas. El libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, les proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque, en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, las hojas, las flores y los árboles, con toda criatura viviente. Desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol,
y aprendían de ellos los secretos de su vida. La gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, los equilibrios de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, del día y de la noche. Todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Aunque la tierra estaba marchitada por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. El hombre debía recibir continuamente de la naturaleza, que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal, amonestaciones referentes a los resultados del pecado. En la palabra de Dios, el Señor nos recuerda. En este momento estoy leyendo acerca de en el libro de Isaías, en el capítulo 54, el verso 13. El Señor dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Es la palabra de Dios la que habla al corazón de nosotros y de nuestros hijos. Y eso hace la naturaleza, ilustra las lecciones de la Biblia. Los escritores de la Biblia hacen uso de muchas ilustraciones que ofrece la naturaleza. Y si observamos las cosas del mundo natural, podremos comprender más plenamente, bajo la mano guiadora del Espíritu Santo, las lecciones de la palabra de Dios. En el mundo natural, Dios ha puesto en las manos de los hijos de los hombres la llave que ha de abrir el alfolí de su palabra. Lo invisible queda ilustrado por lo que se ve. La sabiduría divina, la verdad eterna y la gracia infinita se entienden por las cosas que Dios ha hecho. La Biblia interpreta los misterios de la naturaleza. Sin embargo, hasta el niño, en ponerse en contacto con la naturaleza, hallará causas de perplejidad. No puede dejar de reconocer la actuación de fuerzas antagónicas. Es aquí donde la naturaleza necesita un intérprete. Al ver el mal manifiesto hasta el mundo natural, todos tienen que aprender la misma triste lección. Algún enemigo ha hecho esto. Solo puede leer debidamente la enseñanza de la naturaleza a la luz que procede del Calvario. Hágase ver por medio de la historia de Belén y de la cruz cuán bueno es vencer el mal y cómo constituye un don de la redención cada bendición que recibimos. En la zarza y en la espina, el abrojo y la cizaña está representado el mal que marchita y desfigura. En el canto del pajarito, el pimpollo que se abre en la lluvia y la luz del sol, en la brisa estival y en el suave rocío, en 10,000 objetos de la naturaleza, desde el cedro del bosque hasta la violeta que florece a su pie, se ve el amor que restaura. Y la naturaleza nos habla todavía de la bondad de Dios. Hay algunas lecciones también que son ideales en la escuela, así como los moradores del Edén aprendieron de las páginas de la naturaleza, así como Moisés percibió lo que había escrito en los llanos y en las montañas de Arabia, y el niño Jesús en los cerros de Nazaret. Los niños de hoy día también pueden aprender del Creador. Lo visible ilustra lo invisible. Madres, cultivad el amor de la naturaleza. Mamás, encuentren tiempo para cultivar ustedes mismas y en sus hijos amor por las cosas hermosas de la naturaleza, que les muestre las glorias extendidas en los cielos.
los miles de formas de belleza que adornan la tierra, y que luego les hablen acerca del que creó todas estas cosas. Así podrá conducirse tiernamente hacia su Creador y despertar en su corazón reverencia y amor por el dador de toda bendición. Los campos, las colinas, todas estas lecciones deberían ser el aula para los niños. Sus tesoros, estos tesoros deben quedarse y no olvidarse, deben quedarse en la mente. El libro de la naturaleza. Esto debe relacionar a los hijos con Dios, animándolos a amar las cosas en la naturaleza que Él les ha dado y a reconocer la mano del dador en todo lo que reciben. El suelo del corazón puede ser preparado así para recibir las preciosas semillas de la verdad, las cuales a su debido tiempo brotarán y llevarán una rica cosecha. Uníos a los pájaros con cantos de alabanza, especialmente los niñitos deberían acercarse a la naturaleza. En vez de separarlos con las modas, déjeselos libres como los corderitos para que jueguen bajo los dulces y alegres rayos solares. Mostradles los arbustos y las flores, la humilde hierba, los altos árboles y dejadlos familiarizarse con sus hermosas, múltiples y delicadas formas. Enseñadles a ver sabiduría y el amor de Dios en las obras creadas. Mientras los corazones se ensanchan de gozo y de amor agradecido, dejadlos unirse a las aves en sus cantos de alabanza. Educad a los niños a considerar las obras del gran artífice y maestro y a imitar las gracias atrayentes de la naturaleza en la edificación de su carácter. A medida que el amor de Dios conquiste sus corazones, los podemos dejar impregnar sus vidas con la hermosura de la santidad. Así usarán sus capacidades para beneficiar a otros y para honrar a Dios. Hay que buscar en la naturaleza al Dios de la naturaleza. Los niños necesitan recibir lecciones que los fortalezcan para resistir el pecado. Hay que señalarle a ese Dios, así se familiarizarán con Él. El libro de la naturaleza, un texto que además de la Biblia se nos ha dejado. Es el segundo texto. Lo usó Jesús, lo usó su madre con Él y vemos las impresiones que Él recibió desde pequeño. ¡Qué alegría cuando encontramos que esto se puede hacer! Yo recuerdo cuando estaban mis hijos pequeños, ya tenía 2 en ese momento, 2 niñas. El niño vino después. Pero cuando vemos un pedacito de recuerdo, parece increíble, ¿verdad? Que estaban tan pequeñitos. Aquí cabía uno de sus bebés. Quizá uno de sus bebés también cabía aquí o cabe en este momento. Usted también tiene recuerdos, memorias. Una de ellas que yo tengo cuando tenía a mis niños hablando acerca del círculo de lectura familiar, me di cuenta que cuando el papá estaba generalmente ocupado en el trabajo, empezamos a hacer estos círculos con los 2 pequeñitas porque les encantaba que les leyera. Yo recuerdo cuando de pronto una noche yo estaba cansada y dije, ya no puedo leer más, es hora de orar y dormirnos. Pero mami, por favor, no, mañana continuamos. Yo recuerdo haber cerrado la Biblia, estábamos en una historia de David. Era una historia intensa, la historia de cuando David acababa de cometer adulterio. Recuerdo que mi niña mayor estaba con dificultades de leer solita. Y lo único que recuerdo media hora después es que escuchaba un susurro en el cuarto y yo les decía, niñas, ya calladitas. Bueno, ¿qué pasó? Que la niña mayor de pronto quedó tan interesada en la historia que habíamos parado hasta el día siguiente y yo fui al cuarto a mirar y a escuchar. ¿Por qué? No me hacían caso, era hora de dormir. Encontré a mi niña leyendo la Biblia donde habíamos quedado. Y me aterré porque todavía no había empezado a leer, se le hacía difícil y de pronto
empezó. O sea que fue allí. Ese podía ser, podíamos decir que sí fue su primer texto, su primer libro. Aprendió a leer en la Biblia, si es posible. ¿Y saben por qué? Porque nos están imitando. Si ese es su libro que está más a la mano, si es su libro favorito, se convertirá en el libro de historias favorito de ellos también. Acuérdense, por precepto, por ejemplo. Mejor hacer que decir. Y el recuerdo que me queda es que esta niña me ayudó con los otros niños. Eventualmente el total de ellos fueron 6, pero la mayor fue una herramienta grande para pasar ese deseo, ese amor por la lectura. Además de eso también, cuando pensamos no solamente en las niñas, los niños, hablamos de trabajar con ellos en la huerta. ¿Saben que están listos tanto las niñas como los niños? Me recuerda cuando si hay posibilidad de tener un animalito pequeño, grande, en este caso nuestro, parecía un zoológico por un tiempo en nuestra casa, porque hubo la posibilidad de que tuvieran un pescadito, que tuvieran un pajarito, que tuvieran un conejito, y fueron grandes las lecciones que se aprendieron en el cuidado de ellos, en la responsabilidad y en el amor de Dios que brotaba también al ver a estos animalitos. Con un caballo, recuerdo que mi hijo tenía, noté cómo ese niño, Adrián, aprendió lecciones de responsabilidad, lecciones de olvidarse de sí mismo, porque había que levantarse temprano a cuidar primero de su caballo, antes que de él. O sea que estaba desarraigando un poquito ese natural egoísmo que tenemos, y aún los niños lo tienen. Tantas lecciones, ¿verdad? En la lectura, en la palabra de Dios como primer texto y en las lecciones de la naturaleza. Aún en pequeños pedazos de tierra cerca de su casa o en unas materas pequeñas, una planta de tomate puede sembrarse y a los niños les encantará aprender lecciones recogiendo tomatitos, una plantita de lechuga, de cilantro, etcétera, lo que pueda crecer en su país, donde quiera que está. Cuando están sacando la hierba mala, no crean que es pérdida de tiempo. Ahí serán lecciones, lecciones donde estos niños, estas niñas aprenderán que aún en la naturaleza vemos el amor de Dios y vemos la venganza, la enemistad del enemigo cuando planta la cizaña. Pero así como puede ser arrancada y limpiada, podemos enseñarles que el Señor también puede trabajar en esa tierra del corazón y quitar la cizaña del pecado por su gracia. Y nos estará usando a padres y madres a hacer ese trabajo y estaremos educando para la eternidad.